Buenas tardes, mi nombre es Esaú Trujillo Islas y voy a presentar los primeros ejercicios de la práctica número 9, que es de ficheros. Vamos a ir con el ejercicio 9.1 que es básicamente este código. Voy a explicar cómo es su funcionamiento. Para empezar, está este fichero, que con esta línea de código vamos a abrir un fichero. Con el comando open, la primera parte va a ser la línea de texto o lo que queremos abrir, tal cual, que es un archivo llamado notas.txt. Y la segunda parte es el modo en el que se va a crear. Aquí la W significa que el fichero va a ser en modo de crear o vaciar este archivo que está aquí. Y la T significa que el archivo es de texto. Aquí dice que también pudimos haber hecho with open notas.txt en modo WT. As, o sea, como F. Pero así está más simplificado. Ahora, lo que hace este programa es pedir las notas de los alumnos que nosotros ingresemos, o sea, la cantidad que nosotros ingresemos va a pedir las notas de los 2 primeros exámenes que tuvieron y va a sacar un promedio, el cual lo va a mostrar. Por lo regular podríamos hacer este programa que lo hiciera y que mostrara el resultado en pantalla, pero lo que queremos hacer ahora es que guarde todo esto en un fichero, tal cual. Primero que nada, el código es este, que vamos a inicializar n es igual a 0, inicializamos la variable n, que como es 0 va a ser de tipo entero. Y aquí tenemos un while que dice, mientras n sea menor que 1, o sea, mientras no haya un alumno al que tengamos que poner, n será igual a, otra vez entero, a lo que nos diga el usuario de cuántos alumnos tenemos. Si digamos que no le ingresamos nada, que le ingresamos un 0, va a seguir siendo 0 menor que 1, por lo cual va a seguir en esta pregunta y va a seguir diciendo cuántos alumnos tenemos. Hasta que le ingresemos un número 1 o mayor, no va a salirse de este while. Por lo cual, en todo caso, al correr el programa, lo que hacemos es que si le ponemos 0, nos va a seguir, aquí como decía, va a seguir diciéndonos la pregunta. En todo caso, ya digamos que le ponemos un 1. 1 es igual que 1, no es menor que 1, es igual que 1, por lo cual ese saldría del while. Ahora vamos a explicar el otro while, que es mientras n sea mayor que 0, o sea, mientras tengamos un alumno o más de 0 alumnos, o sea, mientras todavía haya alumnos por los cuales registrar sus notas, va a seguir este while. Primero que nada, debemos de pedir los datos del alumno, que es su DNI, o sea, su número de identificación, que es un dato alfanumérico, por lo cual se guarda de tipo string. Se lo pedimos al usuario, y aquí podemos poner 1, 2, 3, 4, ABCD, y ya, lo guarda. Ahora nos va a pedir la variable nota, que sería la primera nota del examen, o sea, nota 1, que lo va a guardar va a ser una variable de tipo float, porque las notas son 9.1, 9.2 y así, con punto flotante. Y también lo va a hacer con la segunda nota. Digamos que, por ejemplo, le ponemos un 10 y un 8. Lo que hace esta parte es que imprime el promedio de la nota, que dice media, o sea, la variable media, de tipo flotante, obviamente, será igual a la nota 1 más la nota 2, entre 2, solo porque hay 2 notas en este caso. Y va a imprimir el DNI, la media
de lo que tiene en el archivo de la fila F, por lo cual lo va a guardar ahí. Y ya. Y luego al final de este while aparece un n es igual a n-1. O sea que ya tomamos un alumno y que por ende ya registramos un alumno, por lo cual nos sobran n-1 alumnos. Digamos que, por ejemplo, ingresamos que tenemos 10 alumnos. Ya hacemos todo este proceso y después del while dice n es igual a n-1. En este caso, como n es 10, ya ahora valdría 9, por lo cual solo nos sobran 9 alumnos a los cuales pregunta la calificación. Y es eso, así se irían guardando las notas en el fichero F. Hasta ya cerramos el fichero f.close, que es lo que cierra, que ya lo deja, que ya no lo vamos a ocupar. Y ya, aquí lo volvemos a abrir de nuevo, pero esta vez es el mismo archivo, notas.txt, pero ahora va a ser en modo RT, o sea, va a ser en modo read y es un archivo de texto, R y T, eso es lo que significa. Y dice desde la línea, que va a ser línea por línea, en F, imprime la línea y lo que sacó. O sea, todo lo que hay en ese fichero, pero va a imprimir línea por línea. Y aquí mismo se cierra el fichero F. También pudimos haber hecho esto, que es F es igual a open, notas.txt, entre RT, todo esto se mantiene igual, pero el for ahora lo que hace es que comprobamos que todo esto, que por así decirlo, separamos valor de línea por línea en variables cada una. Aquí se almacena que dice un for de línea en F, DNI media, o sea, ambos valores será igual a línea.split, que va a ser los valores que los va a guardar así. Y luego va a decir media es igual a float media, o sea que al valor que tenga, porque lo guarda, almacena en tipo string cuando está en el fichero y ya cuando lo lee, lo tenemos que convertir el tipo de variable a float. Y ya, simplemente imprime DNI y su promedio. Y así. Es tal cual como lo vamos a hacer. En pocas palabras, si corriéramos de nuevo el código, diría tenemos 2 alumnos, le ponemos números aleatorios, no sé, 1 y ya. Nota de primer examen, un 10 y un 5. Y ahora ya nos sobra otro alumno porque pusimos 2 y ahora nada más sobraría uno por calificar, por lo cual le ponemos su DNI, la nota del primer examen que es un 9 y la del segundo que es un 8. Y ya, nos va a mostrar en pantalla lo que serían los dos. Y tal cual, si quisiéramos ejecutar solo esto, suponiendo que borramos nada más esto, y que ahora solo ejecutamos esto, estas dos líneas de código que ya habíamos guardado en el archivo .notas.txt, simplemente lo va a leer. Y ya, así estaría, aquí estaría. Los dos DNIs y los promedios que pusimos, igual que aquí, que como lo muestro en pantalla, tal cual. Y así quedaría el código. Bien, ahora vamos al ejercicio 9.2, que trata que nos pone un código y debemos de ver para qué sirve. En este caso ya tengo aquí con los comentarios para qué sirve. Lo voy a ir explicando. Para empezar dice from time import sleep, que importa la función sleep de la librería time. O sea, de time, o sea, de time importa sleep, porque nada más vamos a utilizar sleep, no vamos a utilizar todo time. Y en todo caso aquí de from random import random importa la función de random de la misma librería, porque la función de random la librería de random tiene muchas más funciones, como si nada más queremos un número aleatorio pero de tipo entero, si lo queremos de tipo flotante o cosas así, o entre ciertos valores. Pero ahora nada más lo vamos a querer uno, por así decirlo,
tal cual, random, como está por defecto. Y ya, ahora vamos a ver aquí que dice fichero es igual a open file, que esto lo único que va a ser abrir el fichero y ya, lo que haya en este archivo. Aquí le podemos poner lo que sea, el archivo que queramos abrir, el fichero que queramos abrir. Y luego aquí dice texto es igual a fichero.read. Lo único que va a hacer va a leer el texto del fichero y lo va a almacenar en read. En texto, perdón, en texto. Y ya, cerramos el fichero llamado fichero. Y ahora vamos a poner en este while true, que básicamente es para que se siga ejecutando varias veces el código, se siga ejecutando. Y así, para eso sirve el while true. Mientras siga teniendo valores correctos y todo eso, mientras siga siendo verdadero y no se salga, seguirá estando ahí, seguirá haciéndose la iteración. Ahora vamos a ver lo que dice aquí adentro, que es hijo igual a open string random .py, w. Abrirá lo que va a hacer es abrir como cual el fichero string random funciona para, porque ya como vimos random funciona para números aleatorios, va a abrir un fichero aleatorio, pero lo tienes que convertir a string porque así lo lee el comando open, pero esta vez va a ser de extensión .py, o sea, de Python, un código de Python. O sea que dentro de donde está, va a abrir un código con extensión, o sea, un texto con extensión .py aleatorio. Y está en modo W, por lo cual simplemente va a crear o vaciar ese mismo fichero. Y ya, ahora hijo.write, texto, escribirá el texto, que aquí lo teníamos, que es igual a fichero.write, que es básicamente lo que tenemos aquí, de un archivo a otro que ahora sí pudimos escoger. En sí lo que hace totalmente este programa es seleccionar un archivo, un fichero, y lo escribe en otro fichero totalmente aleatorio. Es lo único que hace. Y ya. Luego de eso cierra el fichero hijo y ya. Ahora dice sleep random. En este caso sleep funciona para atrasar un poco el tiempo para que se espere una determinada cantidad o una cantidad aleatoria de tiempo, lo cual dice sleep random, o sea, la función random, un número aleatorio por 10. Por lo cual se esperará 10 veces lo que obtenga de la función random. Y en pocas palabras, eso es lo que sería el código. Ahora vamos con el ejercicio 9.3 que nos pide reescribir la información de un fichero y guardarla en otro, pero cuando se guarda en el otro, que lo guarde en mayúsculas. Esto, lo del primero, no... Perdón. Ajá. Esto, las primeras dos líneas nada más las hice, realmente no las ocupamos en este programa, ya que es de una única ejecución. Esto es para estas dos líneas, funcionan para limpiar la pantalla y todo eso, pero ahorita no los vamos a ocupar. Es que las podemos borrar. Y ahora dice, primero que nada, imprime en la pantalla, reescribir la información de un fichero, pero en mayúsculas, tal cual. Aquí vemos la consola que está. Y primero que nada nos dice la variable leer será igual a fichero que desea leer, o sea, le pide al usuario el fichero que desea leer. Y luego dice escribir, la variable escribir será igual a, digamos, por ejemplo, aquí le ponemos notas.txt y fichero donde se guarda la información, donde le ponemos algo aleatorio, por ejemplo, y luego lo que va a hacer en sí el programa, lo que hizo técnicamente ya, pero lo que está haciendo es que
En la variable F1, o sea, el fichero lo va a abrir en F1, va a abrir el fichero que deseamos leer, que lo guardó en leer, de modo read, o sea, nada más lo va a leer y es un fichero de texto. Y luego en F2 va a abrir el fichero de escribir, el que pusimos aquí donde se guardará la información, de modo WT, que significa que va a vaciar el fichero o lo va a crear uno nuevo, y que va a ser de tipo de texto. Y ahora, lo que hace este for es que, como vimos en anteriores códigos, va a ir línea por línea, escribiendo. O sea, va primero a leer línea por línea de F1 y mientras va haciendo eso, va a escribir en F2, o sea, en el fichero 2, que vimos que era el que escribimos aquí. En el fichero 2 va a escribir línea.upper. Upper es para hacer las mayúsculas, las letras. Irá línea por línea y las va haciendo mayúsculas. Y luego ya cerramos los dos ficheros, F1 y F2. Lo que pudimos hacer, en lugar de leer línea por línea, también pudo haber sido esto. Esto también es otra característica que pudimos hacer, que era texto, o sea, guardar en una variable llamado texto, f1.read, o sea, lo que leyera del fichero 1, y f2.write texto upper, significa que en el fichero 2 hubiera escrito lo que leyó del fichero 1, pero en mayúsculas. Y tal cual, así quedaría el código. Hasta aquí sería por mi parte. Continuamos con mis compañeros de equipo. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Santiago Pasarabia, soy alumno del cuarto cuatrimestre de Ingeniería Biomédica. Este trabajo es de la materia de programación estructurada, en donde les voy a explicar paso a paso la resolución de diferentes ejercicios con Python, cómo los resolví, cómo llegué a dar el resultado requerido, es decir, cómo fui dándole forma al código para poder presentar los siguientes resultados. Bueno, básicamente vamos a darle solución al ejercicio 9.5, que básicamente no es otra cosa más que crear un fichero de texto con líneas consecutivas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos el código ya hecho. Antes de ello vamos a proceder a realizar un bloc de notas, que es decir, donde aquí vamos a tener un archivo de texto, donde tengamos una lista, que en este caso nos está pidiendo tener un nombre de una dicha persona y por debajo su nota. Aquí es lo que creamos, es una simple línea, simple archivo de texto. Aquí con el nombre Santiago ponemos una nota, Carlos ponemos una nota, Ani ponemos una nota y etcétera. Bueno, vamos a proceder a analizar el código. Aquí nos dice que primero tenemos que crear una variable. Aquí está nuestra variable llamada filename y mandar a llamar esa variable. ¿Cómo hacemos eso? Es decir, que mandamos a llamar la ubicación del archivo. Aquí ponemos filename.texto y aquí tenemos que, si se pueden percatar, es el mismo nombre. Simplemente estamos abriendo la ubicación de ese archivo de texto. Después con la función, aquí tenemos with_open. Con with_open tenemos el nombre que es filename de esa variable como objeto. ¿Por qué como objeto? Porque es la que representa el archivo. Después tenemos un bucle for line in fileObject. En fileObject aquí lo abreviamos y es lo mismo. ¿Ok? Esto es para que nos deje hacer el análisis de línea por línea. Después con print tenemos línea.rstrip. rstrip, esto es una función. Esa función lo que nos hace ver es hacer una línea consecutiva, ¿sí? Que podamos leer esas líneas consecutivas. Es decir, que lo que yo quiero que me haga este fichero, este código, es que me dé esta línea cuando yo lo ejecute, ¿sí? Esta
lista de notas y de nombres. Bueno, vamos a darle a ejecutar y vemos que nos da efectivamente las mismas cosas que tenemos. Simplemente es abrir un archivo de texto. Sí, lo estamos mandando a llamar aquí en el archivo de texto con with open file name, nuestra variable, y aquí le estamos mandando a llamar, ¿sí? La ubicación exacta de dónde está ese archivo de texto en nuestro ordenador. Y pues básicamente esa sería la solución. No es otra cosa que la lectura, abrir ese archivo de texto en un fichero. Aquí ya guardamos ese fichero y procedemos a su lectura. Como ya lo vimos, nos da ese listado de notas y de alumnos. Tal, bueno, ahora tenemos la solución, este pequeño video tutorial de la solución del ejercicio 9.7, que nos dice que dado un fichero de texto de una matriz que guarde la primera línea, que es decir, las dimensiones de la matriz, por decirlo así, las filas y las columnas, en líneas consecutivas de la matriz. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero que nada hay que entender que una matriz está compuesta por filas y columnas. Verticalmente, esto que vemos aquí, horizontal, esto es una fila, ¿sí? Y verticalmente, esto que vemos aquí es una columna. Entonces, este 3, ¿qué es lo que nos representa? ¿Las filas o las columnas? Bueno, si estamos hablando de orden por filas y columnas, es evidente que el 3 nos va a representar las filas, ¿sí? Que es de manera horizontal. Tenemos 1, 2 y 3. Esta. Y las columnas son de manera vertical, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos dos matrices de 3 por 4. Bueno, para esto nos vamos al código que hemos creado, que no es más que abrir ese texto de file name, que es el nombre que le hemos dado a nuestra variable, es abrir ese archivo de texto. Entonces hacemos nuestra variable, ¿no? La llamamos file name. Mandamos a llamar esa variable, que es decir, la ubicación del archivo de texto que hemos creado. ¿Dónde están nuestras matrices? Aquí tenemos estas dos matrices, ¿ok? Entonces con with open llamamos abrir esa variable as fObject, que es decir, que nos representa el archivo, ¿sí? Por eso lo ponemos aquí. Aquí tenemos un bucle for line in f-object, que es la abreviación de objeto, que es como nos toma el archivo. PrintLine.rstrip, rstrip es la función que nos va a permitir analizar línea consecutiva, es decir, que no vamos a tener espacio, por ejemplo, aquí, ¿no? Si nosotros lo ejecutamos, obviamente vamos a tener esos espacios. Pero es exactamente lo que no queremos, que tenemos lo que nos indica, ¿no? Cómo está compuesta nuestra matriz. Si es de 3x4, si es de 2x2, si es de 1x1. Entonces aquí tenemos nuestro 3x4, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro, pondríamos 4, 4, ¿no? Que básicamente sería crear aquí 2, 4, 6, 9, igual sin dejar los espacios, ponemos otro 6, ponemos un 9, aquí vamos a ponerle otro número, un 8, un 4, un 8, un 6, 5, y así es como vamos armando nuestra matriz de 4x4, ¿ok? Esta matriz simplemente nos va a decir cómo está compuesta, ¿no? Cómo está compuesta nuestra matriz. Pero en este caso nos están pidiendo de 3 filas, 3 columnas. 3 filas, 3 columnas. 3 filas, 4 columnas. Entonces, pues ya tenemos aquí hecho nuestro código. Lo vamos a dar a ejecutar. Y aquí vemos que nos da exactamente lo que queremos, ¿no? Que es que, no otra cosa que nuestras matrices, ¿no? De 3 filas, 4 columnas. 3 filas, 4 columnas. Y es exactamente lo que tenemos aquí en el archivo de texto.
Bueno, básicamente esa sería la solución a nuestro ejercicio. Es muy fácil de realizar esto, ¿por qué? Porque simplemente estamos mandando a llamar el abrir un archivo de texto que ya creamos. Entonces, antes de realizar este código, es necesario realizar esta, este archivo de texto, ¿no? Aquí tenemos files. Aquí nosotros creamos nuestro archivo de .py que nos va a analizar Python. Sí, se va a guardar como Python. Y este .txt que nos va a analizar como archivo de texto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear ese fichero y nos vaya a abrir esa lista, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejercicio 9.7 que nos dice que son dos puntos. El primero es escribir el código de un programa que lea la matriz de un fichero. Ese fue el anterior video que ya hicimos. Ahora nos dice que tenemos que escribir un código de un programa que escriba una matriz en el fichero. Es decir, que ya no vamos a abrir el fichero, ya no vamos a hacer una línea de texto, ¿ok? Ya no vamos a hacer ese apertura, es decir, la apertura de un archivo, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es imprimir una matriz como tal, ¿sí? Con sus filas y con sus columnas. Bueno, aquí definimos la variable imprimir matriz. Aquí, qué va a contener esta variable? Matriz, filas y columnas. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro bucle for in range, son las filas, es el rango. For j, con otro nombre, in range, columnas. Vamos a imprimir la matriz I y J. Va a terminar aquí. Podemos imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Aquí ponemos como comentario intentos, que es el intento que vamos a hacer. Y aquí ponemos nuestra matriz, ¿no? Los vamos a separar con coma para que nos dé. Aquí vamos a hacer una matriz de 3x4 igual. Aquí ponemos imprimir matriz de 3x4 igual que la anterior. Entonces especificamos nuestra matriz, ¿no? ¿Por qué ponemos comas? Para que nos dé consecutivamente, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. No es otra cosa más que imprimir lo que nosotros estamos mandando a llamar, que es nuestras filas, nuestras columnas, que son los elementos de una matriz. En este caso, nuestra matriz es de 3x4, 3 filas, 4 columnas. Entonces, al ejecutar este programa me va a dar esta matriz como tal, ¿no? 1, 2, 4, 7, 5, 8, 4, 0, 0, 5, 8, 1. ¿Ok? Esto no me nos va a dar, no me lo va a dar con los corchetes, ni con las comas, ni nada. Simplemente con los espacios, ¿no? Que es lo que me importa. Porque aquí, si yo le pongo 1, 2, ahí ya sería 12. Si le pongo 1,2, aquí podemos ver que está desalineado, ¿no? No me lo va a tomar como una matriz, sino como números por ahí volando. Entonces, si nosotros damos a ejecutar, aquí nos da nuestra matriz, ¿no? 1, 2, 4, 7, 5, 8, 4, 0. Y es exactamente lo que nos da, ¿no? Aquí tenemos nuestra matriz. Esta fue del código anterior. Aquí tenemos nuestra matriz 1, 2, 4, 7, 5, 8, 4, 0. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y si nosotros queremos ponerle otra matriz, hacemos lo mismo, ¿ok? Ponemos aquí, por ejemplo, podemos poner a copiar. Aquí pegamos otra matriz y cambiamos los nombres. Aquí ponemos el otro, que es lo que nos va a terminar nuestra matriz. ¿Ok? Para que nos pueda dar la otra matriz que también queremos mandar a llamar. ¿Ok? Le damos a imprimir y nos da lo mismo. 1, 2, 4, 0, que son los mismos números. O sea, es decir, ya nos da otra matriz con el espacio y mandamos a llamar esa matriz de 3x4. Bueno, básicamente esa sería la solución del ejercicio 9.7 del punto 2. Para empezar me tocó desarrollar la práctica 6, en la que en específico debía de crear un código para el famoso juego El Gato, o mundialmente conocido como Tic-Tac-Toe. Para ello, no sabía cómo empezar dicho código, así que investigué un aproximado de 4 horas, viendo cómo desarrollaban códigos. Al transcurrir 2 horas aproximadamente, decidí empezar mi código, en el cual lo empecé declarando la pantalla, más bien el tablero del gato, en el cual solo usé la función print, y de igual forma declaré el nombre de cada espacio. Para ello pensé en buscar subíndices en Google para darle una mejor presentación y orden, y así lo hice. Los busqué y solo los añadí al print correspondiente. Pasando esto definí qué figura se iba a seleccionar,
si una X o un círculo. Para ello definí int player error, usando while para repeticiones. De igual forma, usando el poderoso if con el que el mundo funciona y else sí y si no, vaya. Asimismo, continué, definiendo quién va primero, who goes first. Para esto, más bien, desde el inicio de mi código importamos random. ¿Para qué? Pues para que pueda jugar el ordenador, el PC. Es por ello que en esas líneas se va a escoger quién va primero, al azar, igual a random. A continuación definí si se quiere jugar de nuevo, ya que como es un juego no se puede terminar el código y ya. Para eso usé print para informar al jugador si quiere volver a jugar, usando return e input para recibir información, en la cual usé una letra clave, la cual es la S de sí. Obviamente, o sea, escribiendo sí, detectaba la S y decía que sí quería volver a jugar y se repetía el ciclo. En la línea 47, definí el movimiento en el tablero usando la letra X o círculo. Y de la línea 50 a la 59, que en este momento me estoy dando cuenta que es una matriz bidimensional, en la cual represento el centro, orilla, esquina, medio y todo eso. Ahí se puede ver. De igual forma, tuve que añadir y repetir la palabra. Siguiente movimiento. Esto en caso de que no se ingrese nada o que se ingrese un número de casilla. O de que se ingrese un número de casilla seleccionada. Y se podrá cumplir hasta que se ponga una casilla válida. Usando return igual para nuestro bucle infinito. De igual forma declaré los movimientos del ordenador al azar. ¿A qué me refiero? Programé movimientos válidos en las casillas del 1 al 9, siempre y cuando no estén usadas. Todo lo anterior es antes de empezar el juego. Es como una configuración muy breve de nuestro juego, del juego Tic-Tac-Toe. Prácticamente empieza de la línea 138, ya que ahí declaro print. Ahí declaro esto, print, juego de gato, o sí. Miren, a ver. Bueno, aparte de que uso un while para hacer nuestro bucle, y lo declaro verdadero, para que se cumpla infinitamente, declaro el turno usando la función antes declarada, la cual es who goes first, en la cual imprimo en pantalla, o más bien es esto, print, entre comillas empieza, separo comillas más turn. A continuación abro un while en el cual pongo lo anterior, si el juego se está jugando, entre paréntesis true. Si es el turno del humano, por así decirlo, te pedirá un movimiento en una casilla válida. En caso de que ingreses una no válida, repetirá dicha línea hasta que se cumpla mediante un if. Y de igual forma el else y los while. Si juntas 3 casillas seguidas, te arrojará en la pantalla un yes sir, ganaste, mediante un print. Si no usamos else y te dirá perdiste. Ganó alguien sin cora. Print ganó alguien sin cora, usando las mismas condiciones. Pero si queda tablas te dirá empate, bro. ¿Y qué crees? Con las mismas condicionales. If, else, while. Y ahora sí, en el final del código valio del print, ¿quieres volver a jugar? Y como nada más declaré una S para verdadero, si se pone un no, solo termina el código, ya que solo espera la S para terminar esa línea. ¿A qué me refiero? Si pones un no, se termina y no pasa nada, se termina así el código tal cual. Y eso es más o menos lo que hace Tic-Tac-Toe de mi código. Por cierto, me tomó casi 8 horas elaborarlo. Ocupé 138 líneas, 150 aproximadamente. Bueno, para la sumadora de matrices, empecé con un print para dar instrucciones de lo que se debe ingresar. En este caso puse introducir datos de matriza, en los cuales
en los cuales usé input e int para hacerlos enteros int y input para introducir los datos de las variables. Estas las dividí de tal forma en que se introduzcan los datos por coordenadas. Por ejemplo, 1,1 o la 1,2 o la 3,2 y así. Para ingresar los datos de la segunda matriz bidimensional hice lo mismo, solo que ahora en print puse introducir los datos de la matriz B, aclarando que en ambos declaré a cada dato de diferente forma para usarlos más adelante y no hacer tan largo nuestro código. A ver. Esto es lo que puse diferente. Al final solo usé las sumas, usando cada declaración de cada dato y haciendo print para que se vean los resultados. Aquí se ve mi primera prueba, en la que los declaré como comentarios. En cuanto a la multiplicación, hice un código de una matriz 3x3 por 3x4, definiendo a la primera matriz como X y a la segunda como Y. Tendríamos como resultado 3x4. Para ello, usé un ciclo for, en el cual con i en el rango y usando la función len para que lea uno por uno los datos en X, que X es la primera matriz ingresada, recordemos anteriormente. ¿Esto para qué? Para iterar las columnas en Y usamos un ciclo for. De igual forma, esto con el fin de ahorrar espacio. Aún no entiendo muy bien el ciclo for. Como aclaración, fue de lo que más me costó. Declaramos J en el rango y de igual forma usamos la función len para que lo lea uno por uno y no haya problemas. Y para que nos dé el resultado, usamos un tercer ciclo for, en el cual usamos la variable k para definirlo en el rango y de igual forma len para leer uno por uno sin problema. Y así se darán así los resultados. Result ij más igual x ij por y kj. For r y result. Y ahora solo imprimimos el resultado con esta función. Print entre paréntesis r sin comillas. ¿Por qué sin comillas? Para que se imprima el algoritmo, el código, por así decirlo. Aquí se puede ver la suma de matrices. Esto es lo que les quería aclarar. Con esto me guié y al final me di cuenta que era muy largo, pero decidí dejarlo como comentario. Y esto es lo que ya usé. Dichas sumas de matrices. Bueno, para la estadística de horas de estudio mensuales, anuales de las materias, ¿qué fue lo que usé? Me guié con puro print y sumas básicas. ¿Esto por qué? Porque aún no domino bien lo que viene siendo el ciclo for. Primero definí lo que viene siendo print. No lo definí, lo imprimí en la pantalla. Print matemáticas, print física, print programación, print inglés y print química. Usé 5 materias. A continuación de imprimir esas materias, puse print, introducir las horas dedicadas a matemáticas. Y nada más a pura matemática. Entonces, ¿cómo lo hice primero? Por semanas. Definí M1 igual a int para hacerlo entero y input para poder introducir los datos. Y en input puse introduce las horas dedicadas los días lunes. Por eso lo declaré como M1, que viene siendo lunes 1 de nuestra primera materia, que es matemáticas. Y así lo hice sucesivamente con todos nuestros datos. En este caso, ¿qué es lo que nos pide el código? Nos declara solamente, primero, print, introducir las horas dedicadas a matemáticas. Introduce las horas dedicadas los días lunes. Introducimos 5 horas. Esas 5 horas las recibe el input y nuestro int las convierte a entero. En nuestro día martes lo declaré como T1 es igual a int, input, introduce las horas dedicadas los días martes. Y así sucesivamente.
W1 igual a int input introduce las horas dedicadas los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Con qué objetivo? Principalmente a que se tenga el dato de las horas dedicadas de matemáticas, de estudio. Tú ingresas tus datos que estudias semanalmente, por ejemplo, diariamente, por ejemplo. Los días lunes estudias 2 horas de matemáticas, los días martes 3, miércoles 5, jueves ninguna, pones 0 y así. Se va registrando tus datos y se van acumulando. Se van acumulando como M te guarda los datos dedicados, las horas de los días lunes, T1 los días martes, W1 días miércoles y así consecutivamente. A continuación, después de todo ese bucle, puse print introducir las horas dedicadas a física, que viene siendo nuestra materia número 2. Entonces, de igual forma puse M2 lunes 2 por la materia 2 que es física, int input introduce las horas dedicadas los días lunes, int para que reciba el dato, int para que lo convierta entero y M2 para que se guarde todo eso, eso que se declaró. T2 martes, que viene siendo el martes. T2 es igual a int input introduce las horas dedicadas los días martes. ¿Todo esto de qué? De nuestra única materia física. Todo esto se va acumulando de una semana. Y entonces ya recabamos la información de matemáticas, ahora tenemos las de física. De igual forma, al finalizar esto, puse print introducir las horas dedicadas a programación. En este caso se declaró como M3 por ser la tercera materia que yo puse. Entonces, M3 es igual a int input introduce las horas dedicadas los días lunes. A continuación, T3 martes, que es martes en inglés. Puse las iniciales en inglés porque se me hace como que más corto. Martes, T3 es igual a int input introduce las horas dedicadas los días martes. De igual forma consecutivamente hasta el día domingo. Después del día domingo pongo print introducir las horas dedicadas a inglés. Y de igual forma M3, M4, ¿por qué? Porque es nuestra cuarta materia. Entonces diría M4, T4, W4, TH4, F4, S4, SU4. Monday, Thursday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Me norteé un momento. Y así hasta que se cumplan nuestras 5 materias. Ahora viene lo interesante, en lo que sí batallé un poco, que viene siendo, después de eso puse print total de horas estudiadas semanalmente. Esto no lo pide el ejercicio, pero lo pensé así, o sea, así lo analicé. Ponerla semanalmente. Entonces, declaro print, abro paréntesis y entre comillas pongo una línea nada más, cierro comillas, cierro comillas y pongo una coma. Y abro de nuevo paréntesis. Y en ese paréntesis pongo matemáticas igual. Cierro paréntesis. Me salgo de los paréntesis y pongo una coma. Y ahí está lo interesante. ¿Por qué nada más puse M1, M2 y así? Porque aquí puse las sumas. No sé si se puede ver. Aquí están. Puras sumas. M1 más T1 más W1 más TH1 más F1 más S1 más SU1, coma, entre paréntesis, horas. ¿Esto por qué? Para que se sume cada día las horas de estudio. Y así ya tenemos las horas que se estudian semanalmente de matemáticas, las horas que se estudian semanalmente de física, las horas que se estudian semanalmente de química y así consecutivamente. Pero aquí mismo igual añadí esto. Matemáticas es igual a la misma suma. ¿Esto por qué? Porque más adelante lo voy a ocupar.
Aquí es donde lo ocupé, que puse semanal es igual y todas esas sumas. ¿Para qué? Para que ahora imprima print entre, abro paréntesis y entre comillas, total de horas semanalmente. Cierro comillas, coma, y ahora solo ingreso la palabra semanal, ya no ingreso toda la suma, ya que al imprimirlo aparecerá total de horas, dos puntos, un espacio, y el resultado de semanal, de todas las horas que se hayan ingresado. A continuación, puse print, total de horas dedicadas a cada asignatura anualmente. Para esto ya fue muy sencillo, ya que solo investigué en Google cuántas... no investigué, pues el año tiene 365 días. Entonces solo puse print, horas estudiadas anualmente en el área de matemáticas, igual, espacio, cierro comillas, coma, matemáticas semanal, que fue lo que declaré anteriormente, por 365. Cierro paréntesis y así consecutivamente. Print, horas que estudia, print, abro paréntesis, abro comillas, horas que estudias anualmente en el área de física, cierro comillas, coma, física semanal por 365. Y así, de igual forma, todo lo que declaré. Entonces ahora, print, total de horas estudiadas mensualmente. Esto fue lo interesante. Print, aquí puse print, horas estudiadas en el mes de enero. Usé la palabra semanal que declaré anteriormente. Semanal por 4.28, que son los días que tiene el mes de enero. Y así en el mes de febrero fue semanal por 4 porque tiene 28. En marzo semanal por 4.28. En abril semanal por 4.285. En mayo semanal por 4.428. Y así consecutivamente hasta llegar a diciembre. Entonces al final puse print asignatura más estudiada, 3 puntos. Y aquí usé if. Aquí va mi código. Mayor es igual a non, espacio, if mayor is non, dos puntos. ¿Esto para qué? Para que se cumpla la condición if. If mayor is non, mayor es igual a matemáticas semanal, que lo declaré anteriormente de igual forma, les dije, por 365. ¿Por qué por 365? Porque se va a ver qué materia se estudió más anualmente. Después de eso, abajito, if física semanal por 365 es mayor, signo mayor, y después escribimos nuestra función mayor, dos puntos, espacio, mayor es igual a física semanal por 365. ¿Esto con qué finalidad? De comparar una por una para ver con cuál se fue con la mayor, cuál tiene la mayor horas de estudio. Al finalizar todo tenemos if matemática semanal por 365, signo mayor, mayor dos puntos, mayor igual a matemática semanal por 365. Después de esto, uso la función print, en el cual abro paréntesis, abro comillas y pongo total de horas de la asignatura más estudiada. Cierro comillas y pongo una coma. ¿Y ahora qué pongo solamente? La palabra mayor. ¿Por qué? Dicha palabra ya tiene nuestro resultado de todo lo que nos generó nuestro bucle de if, de nuestra comparación, vaya, que viene siendo mayor o igual a non. Entonces ya solo pongo mayor y ya nos daría el resultado, nos imprimiría total de horas de la asignatura más estudiada. Por ejemplo, digamos que se estudiaron 520 horas, diría total de horas de la asignatura más estudiada, 520. Y ahora lo que se me dificultó, que el profesor pide que se escriba la materia más estudiada. Entonces, copié el mismo código de arriba de if, pero le puse if matemáticas semanal por 365. Hago la comparación, igual, mayor, dos puntos, espacio, print. O sea que si se cumple eso, se va a imprimir matemáticas es la más estudiada. ¿Else para qué? Si no se cumple, imprimir solamente un punto. Así.
Entonces, una vez dado eso, se compara toda una por una, y se va a ver, pero ahora se compara con mayor. Entonces, si es igual matemática semanal por 365 a mayor, se pone que matemáticas es la más estudiada. Pero si programación semanal por 365 es igual que mayor, se pone programación es la más estudiada. Y eso es lo que hace nuestro código. Cumple todo lo que pidió.